Bueno, pues buenas tardes, yo soy la doctora Jarunia Costa, soy el médico tratante de Capacits Hermosillo. Como saben, la importancia que tenemos con los pacientes de VIH es una población ahorita demasiado vulnerable. Realmente la mayoría de nuestros pacientes son hombres, como ahorita lo vamos a ver, pero hay cierta población muy específica a la que tenemos que tener cierta cautela, ¿no? Primero, ¿qué es un paciente con VIH? A nosotros, ¿qué nos caracteriza o ustedes qué piensan de un paciente cuando dicen, este paciente tiene VIH? ¿Ustedes qué es lo que opinan de ese tipo de pacientes? ¿Cómo lo ven desde que entra a nuestra institución y nosotros qué percepción tenemos de ellos? Desde el estigma, ¿no? Múltiples parejas sexuales. Desde 5, 10, 15, hay pacientes que llegan desde 50 a 100 parejas sexuales en un año. Y a nosotros sí nos importa saber eso porque no son parejas de una pareja un año, la siguiente pareja es otro año, son múltiples parejas hasta en una semana. No solamente estamos hablando de personas son trabajadoras sexuales, que es lo primero que nosotros podemos ver, múltiples parejas sexuales, es una trabajadora sexual. Y no, puede entrar una licenciada y decir tengo 15 a 20 parejas sexuales. Esto ya es un alto riesgo para mí. Parejas abusivas. Un historial que nosotros llegamos a tener en este tipo de pacientes son muchas parejas violentadas sexualmente, mentalmente o físicamente. Muchas de ellas tenemos antecedentes de violaciones durante la niñez o durante toda su adolescencia. También familias disfuncionales. ¿A ustedes qué características tiene una familia disfuncional? ¿Qué se les ocurre que es una familia disfuncional? No solamente es papás separados, pero a lo mejor puede ser que tengan el rol como papá, el rol como mamá. Papá alcohólico, papá drogadicto, mamá ausente, mamá que no conocieron durante su infancia ni durante su adolescencia, o son muchas personas que nunca conocieron a sus papás y que están viviendo con amigos o con algún otro tipo de familiar, tíos, primos, sobrinos, y esto aumenta el riesgo de violaciones entre familiares. Por consecuencia, nuestra poca red de apoyo. Si estamos frente a un paciente de 15 o 20 años y tiene algún problema o es un alto riesgo para mí, ellos no tienen ese apoyo de decir, hey, esto no está bien. Hay pacientes que no tienen esa conciencia. Y muchos de ellos hablamos de usuarios de drogas inyectables, drogas tomadas o inhaladas, de todo tipo. La mayoría de estos utilizan drogas inyectables y comparten agujas. Y ese es un riesgo, es un foco rojo para nosotros como personal de salud. El 80% de nuestro Capacits Hermosillo es hombre. El 80%, hablando de HSH, heterosexuales, bisexuales, son el 80%. Pero hay una población muy importante que es el 20%. El 20% de estas mujeres tienen alrededor de 18 o 19 años. De ahí partimos a 20, 30 años y un poquito menos, un 5 a 10%, una población de 40 a 50 años. Este tipo de mujeres hay que tener cierta cautela al momento de hablarles porque ni siquiera tienen información consistente de cómo se les transmitió el VIH, cuándo se les transmitió, porque muchas es su única pareja sexual. Su marido, persona con la que estuvieron 20 años, falleció al entrar al hospital, no saben por qué. Le dicen hazte las pruebas de VIH y ya con nosotros con una prueba positiva. ¿Qué impacto tiene al momento de ella entrar con nosotros y decir, no tengo factores de riesgo, fue mi única pareja por 20 años, fue mi pareja de inicio de vida sexual de 25 a 30 años? Pues ahí nosotros como personal de salud tenemos que entrar en el área tanto médica como psicológica.
¿Qué problemas tuvo antes? Muchas de estas mujeres tuvieron parejas abusivas, tuvieron una familia disfuncional y poca red de apoyo. Aquí, en este 20% que nosotros tenemos como capacidad, ¿qué dificultad tengo yo para detectar el virus del papiloma humano? Como comentaba, son mujeres que han tenido a veces una pareja sexual en toda su vida, a lo mucho 3 o 4, que son mayores. Realmente las que se nos acercan, que han tenido esos problemas, tienen entre 40 y 50 años y nunca han tenido información. Pacientes del poblado Miguel Alemán, pacientes de escasos recursos, en donde no se les da la información adecuada, ni siquiera que existen vacunas para prevenir ciertos tipos de papiloma. Estigmatización del paciente con VIH. Nos ha tocado en múltiples ocasiones, no solo una ni dos, que nos regresan a este tipo de pacientes. Lo primero que nos dicen es que a mí no me corresponde, vete a tu unidad. Es que yo no te puedo tratar, ya tienes VIH. O las consecuencias que puede tener, no solo múltiples enfermedades, en donde dicen, tu unidad es capacidad. Entonces, me van rezagando a este tipo de población en donde nosotros no concientizamos que es una persona en la que va a pedir cierto tipo de servicio. En estos casos, hasta la negación del servicio. Nos toca referir pacientes al Hospital General del Estado, al oncológico o a su centro de salud que le corresponde, ya sea por una faringitis, amigdalitis, etc. Y les dicen, no, ve tú a tu unidad que es capacidad, en donde nosotros estamos tratando nuestro VIH. Y dicen, es que el antirretroviral te va a ayudar. El antirretroviral ayuda hasta cierto punto, pero ¿y todas las infecciones o todo lo que contiene? ¿Quién le está dando este servicio? No tener un lugar asignado para su toma de muestra. Sí es importante nosotros decir, ok, si yo estoy mandando a mi paciente porque en Capacits no tenemos la unidad establecida para tomarse la muestra, entonces, ¿por qué me las están regresando? ¿Por qué les están negando ese servicio? Si se les manda a veces hasta con hoja de referencia, ¿no? Y no tener seguimiento. Muchos pacientes, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, bueno, el seguimiento cada año, cada 5 años. Hay pacientes que ya no se les dio seguimiento, que pudieron tener una displasia leve, una displasia severa, y que ya no se les dio seguimiento, y eso fue hace 1 año, hace 2 años. ¿Dónde quedan este tipo de pacientes? Como les comentaba, las necesidades adicionales, aunque es muy mínimo esta población en general, si son de escasos recursos, si no entienden el tema, y si no tienen una educación escolar un poquito más avanzada y nosotros no tenemos la comunicación con ellos de explicarles de cierta manera qué son todas estas enfermedades, a ellas entra el poco interés. Ya lo tengo, ya tengo VIH, ya tengo VPH, entonces ¿para qué quiero un seguimiento? ¿Qué voy a hacer yo con este tipo de pacientes? Es una necesidad muy importante que hay pacientes de 50, 60 años. Ok, ya tengo VPH, salió positivo, no quise hacerme la colposcopía. ¿Por qué? Porque no lo acepté. Nosotros como médicos tenemos que persuadir a la paciente y decir, te puede suceder tales complicaciones a tanto tiempo. No explica, sí, pues te puedes morir el día de mañana por VIH. No. La mayoría de los pacientes en donde fallecen no es por VIH, es por tuberculosis, por complicaciones por neumonías, por complicaciones por cripto, por neumocistis girovechi, etc. Pero nunca es por VIH. Y esto es lo importante, porque nosotros le empezamos a realizar en Capacits. ¿Cuál era la importancia del programa? Decir, ok, aquí está tu unidad, aquí están tus diales, ¿tú qué vas a hacer con todas tus pacientes? Una detección oportuna. Yo ingresé a mi paciente, yo conozco sus factores de riesgo, yo conozco quiénes son. Entonces, a ver,
Eres candidata, tienes 35 años en adelante, cumples con muchos factores de riesgo, algunas tienen verrugas genitales o verrugas en ciertas áreas. Ok, vamos a hacerte la muestra. Ellas están seguras de su seguimiento, están seguras de que el médico las está tratando adecuadamente, decir, ok, tú me atendiste desde la primera vez, tú conoces todos mis antecedentes, yo me quiero atender contigo hasta saber qué es lo que sigue. Si estoy negativa, seguir conmigo, seguir con el médico, o si estoy positiva, ¿qué es lo que sigue? Muchas de estas mujeres no tienen una red de apoyo familiar, pero nosotros hemos sido su familia, hablando psicológicamente con las psicólogas, con las trabajadoras sociales o con nosotros siendo el médico, que si tienen algún problema o si empieza un foco rojo con nosotros, ellas mismas se acercan, hasta nos solicitan cierto tipo de pruebas. Y hasta en muchos casos, si no es la mayoría, casi todas las pacientes a las que se les ha invitado a hacerse la prueba lo han aceptado. Son muy poquitas las que no han aceptado, y es porque tienen sangrados, porque su pareja no lo está aceptando, porque van acompañadas y tienen que solicitar el permiso de su pareja. Y si hay un seguimiento positivo, si ellas llegan a salir positivas, tenemos nosotros la comunicación con el hospital oncológico o en su defecto con CAPS para ayudarnos en la clínica de displasias, siempre con hojas de referencia donde nosotros ponemos un resumen y ellos nos regresan las contrarreferencias. Esa es la importancia de nosotros tener ese seguimiento con ellas, más que nada. ¿Tienen preguntas hasta aquí?